Hola chicos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos con nuestra clase de enfermería y los primeros auxilios. Sabemos que los primeros auxilios, vamos a ver el concepto, pero en todo momento se nos van a presentar, ¿verdad? Vamos a ver en sí cuál es el concepto de lo que son primeros auxilios y luego vamos a ir detallando cada uno de ellos. Dice que primeros auxilios son la ayuda básica y necesaria que se le otorga a una persona que ha sufrido algún tipo de accidente o enfermedad, hasta la llegada de un médico o profesional paramédico que se encargue de la situación, con el fin de preservar la vida del paciente. ¿Qué significa esto? Que nosotros como auxiliares de enfermería únicamente vamos a prestar los primeros cuidados, ¿verdad? Siempre debe haber una persona profesional, como lo son los bomberos, ¿verdad? O los paramédicos, que son los que van a dar los primeros auxilios. Nosotros solo estamos autorizados a atender en el momento que sucede el accidente, ¿verdad? Dice que también tenemos que tener presentes los principios fundamentales de los primeros auxilios, que son proteger, alertar y socorrer. Veamos, proteger significa que tenemos que ver que no hayan objetos, ¿verdad?, que puedan ocasionar una lesión más grave. Alertar, ya que nosotros hemos visto que el paciente no está en más riesgo, debemos alertar. Eso significa que debemos llamar inmediatamente al profesional, ¿verdad? En este caso serían los bomberos, al 122 o al 123, y si la persona está consciente y nos puede proporcionar el número de su seguro, ¿verdad? A veces ellos tienen protección y uso de ambulancia, entonces podemos alertarnos, ¿verdad? Luego de eso, entonces ya procedemos a socorrer. Tenemos que verificar el estado del paciente, como repito, que sería proteger, luego alertar y socorrer. Socorrer es cuando ya empezamos nosotros a hacer el trabajo de lo que son los primeros auxilios. Continuemos. Ahora vamos a ver lo que son los primeros auxilios en enfermería. Dice, los podemos definir como los cuidados inmediatos. ¿Qué significa eso? Lo más pronto posible, ¿verdad? Lo que tenemos en nuestras manos. Adecuados y proporcionales presentados a las personas accidentadas o con enfermedades de aparición súbita antes de ser atendidos por un centro asistencial. Esto se da generalmente en nuestra casa, ¿verdad? O algún vecino, ¿verdad?, que presenta un accidente, entonces nosotros nos vamos a encargar de brindar los primeros auxilios, siempre recordando que debemos tomar en cuenta que tenemos que alertar, ¿verdad?, a un profesional y acudir a ellos para que el paciente pueda ser llevado a un centro asistencial. Los objetivos de los primeros auxilios es evitar la muerte. En nuestras manos está que podamos evitar que la persona fallezca, ¿verdad? Impedir el agravamiento de las lesiones, era lo que les decía. Debemos verificar de que el paciente pues no esté expuesto al agravamiento de las lesiones. Evitar más lesiones de las que ya se producieron. ¿Qué significa esto? Que si yo veo que la persona tuvo una fractura, ¿verdad?, no la voy a agarrar, o sea, como decimos aquí en Guatemala, a matacoche, agarrarlo y jalonearlo, porque lo que voy a ocasionar es agravar la situación, ¿verdad? Aliviar el dolor. Si yo puedo aliviar el dolor, lo voy a hacer. Si no, mejor sencillamente no pongo mis manos y espero a que el profesional venga, ¿verdad? Evitar infecciones o lesiones secundarias. Esto significa que si yo voy a realizar una curación, porque son primeros auxilios de primer grado, ¿verdad?, donde yo puedo atender y auxiliar al paciente, tengo que estar consciente de que todo lo que voy a utilizar esté estéril, ¿verdad? No voy a agarrar cualquier trapo sucio para limpiarlo, ¿verdad? Eso significa evitar infecciones o lesiones secundarias, ¿verdad?
Otro objetivo es ayudar a facilitar la recuperación del paciente. Eso es muy importante, que nosotros como auxiliares de enfermería tenemos que ver siempre, ¿verdad?, la recuperación de nuestro paciente. Siempre tomando nuestras medidas de prevención, ¿verdad? Por ejemplo, la desinfección, el utilizar guantes, eso lo vamos a ver más adelante. El botiquín. Es importante que todos tengamos un botiquín en casa. ¿Por qué razón? Porque los accidentes están al pie del día. Una cortada, vamos a prestar primeros auxilios. Un golpe, una caída de un niño, incluso nosotros podemos caernos, lastimarnos y pues definitivamente tenemos que tener a la mano un botiquín. Los componentes de un botiquín tenemos los desinfectantes y antisépticos, por ejemplo el alcohol, la oxigenada, el Ivitane, el jabón, ¿verdad?, que nos van a servir para limpiar la herida. Gasas estériles, vemos que hay gasas estériles, también el algodón hidrófilo, que es el algodón estéril, ¿verdad? Tiene que estar limpio, no tiene que estar expuesto al aire porque entonces se contamina. También vendas, las vendas es importante en el caso de alguna fractura o incluso cuando hay una hemorragia. Apósitos y adhesivos. Los apósitos son, esos apósitos los vamos a hacer aquí cuando ya tengamos nuestra clase presencial. Vamos a tener muchas actividades a realizar. Por ejemplo, como les digo, los apósitos, ¿verdad?, que son una especie, algunos le llaman compresa también, porque va algodón cubierto de gasa. Eso nos va a ayudar a detener una hemorragia. Entonces, cuando hay una herida expuesta o una ruptura de piel, entonces va a haber exposición de sangre. Entonces, ahí es donde utilizamos los apósitos y las vendas, ¿verdad? Tijeras de botón. Las tijeras de botón es importante que las tengamos también. Las vamos a conocer, ya que estas nos ayudan a que en el momento de que la persona tenga alguna herida o una fractura y no podemos quitar la ropa, con eso vamos a cortar o vamos a cortar las gasas y todo lo que necesitamos, ¿verdad? Es una tijera especial que no lastima la piel del paciente. Las pinzas. Es importante que en un botiquín también tengamos pinzas. Aquí están las tijeras, las pinzas, ¿verdad? Porque a veces se incrustan chayes o alguna piedra o algún palito, alguna estía, ¿verdad? Y estas pinzas pues nos van a servir para poderlas retirar. Los guantes desechables. Es importante los guantes. Jamás se olviden que en su botiquín deben haber guantes. ¿Por qué razón? Porque al brindar primeros auxilios casi siempre hay exposición de líquidos. Y estos líquidos pues definitivamente tenemos que saber de que muchas veces son contaminantes. La sangre es una que no debemos tener exposición piel con piel, ¿verdad? Ahora vamos a continuar. Entre los primeros auxilios, uno de los más importantes es el RCP. Dice que corresponde a las siglas de reanimación cardiopulmonar. Es un procedimiento de salvamento que se realiza cuando los latidos y la respiración de alguien ha cesado. Para realizar RCP es importante seguir los siguientes pasos. Este es uno de los primeros auxilios más comunes, ¿verdad?, y que debemos saber, pero realizarlo tal como es, porque no es solo de hacer las compresiones y las insuflaciones. Todo lleva un proceso, ¿verdad? Entonces, el RCP ya sabemos que se debe realizar cuando los latidos, dice aquí, los latidos del corazón o la respiración han cesado. No siempre, ¿verdad? No en cualquier caso se realiza, sino que solo cuando ocurren estos dos acontecimientos. Continuemos. Los pasos a seguir para realizar el RCP. Dice asegurar el lugar. ¿Cómo vamos a asegurar el lugar? Ver que el paciente esté acostado, ¿verdad?,
¿verdad? Generalmente se hace en el piso, ver que las demás personas, porque siempre va a haber alguien cerca, no se aglomeren. ¿Por qué? Porque el objetivo del RCP es que la persona vuelva a respirar, ¿verdad? Que su corazón vuelva a latir, que sus pulmones vuelvan a funcionar. Entonces, debemos aislar, ¿verdad? Hacer que las personas se aíslen y que desalojen el área. Comprobar el estado de conciencia. Si vemos que la persona está consciente, pues lo que vamos a hacer es arrodillarnos a un lado, al menos a una distancia por los hombros, y pues nos vamos a acercar y le vamos a decir pues que a preguntar su nombre, ¿verdad? Para poder nosotros mantener a la persona consciente. Si la persona ya entró en un estado de inconsciencia, entonces procedemos ya a realizar el RCP. Dice colocar a la víctima en posición de reanimación. ¿Qué significa eso? Que la persona tiene que estar acostado en línea recta, ¿verdad? De cúbito supino, o sea, viendo hacia arriba. Vamos a colocarle los brazos hacia los lados y luego vamos a despejar el área, ¿verdad? El área de respiración. Vamos a continuar con los pasos. Dice abrir la vía aérea. ¿Cómo se va a hacer? Elevando un poquito lo que es el mentón, ¿verdad? Y la frente hacia atrás. Vamos a poner la cabeza así como que un poquito inclinada hacia atrás, ¿verdad? Para que la vía aérea quede desalojada, quede abierta y sea mucho más fácil la penetración de aire. Luego dice iniciar las maniobras de reanimación. Colocar las manos una encima de la otra sobre la caja torácica e intentar hundir por lo menos 5 centímetros o 1/3 del diámetro anteposterior del tórax, en esta forma. Vamos a colocar una mano extendida sobre lo que es el tórax, ¿verdad? En esta parte de aquí, y la otra encima de la nuestra. Entonces aquí es donde vamos a hacer presión, ¿verdad? Sobre la parte del tórax, insisto, ¿verdad? A manera de que podamos hundir, aquí lo podemos ver en la gráfica, ¿verdad? Con fuerza, hundir aproximadamente 5 centímetros, que es como esto, más o menos lo que son 3 dedos, ¿verdad? Para hacer la reanimación. Continuemos. Dice realizar 30 compresiones y 2 insuflaciones alternadas al ritmo de 120 compresiones por minuto. Como les decía, aquí tenemos más o menos la imagen de cómo se debe poner a la persona. La frente un poquito hacia atrás y levantar la mandíbula, abriéndole la boca y tapando la nariz cuando vamos a realizar las insuflaciones. Las insuflaciones es lo que llamamos respiración de boca a boca. Las compresiones es el movimiento que vamos a hacer hacia adentro, ¿verdad? En el tórax. Son 30 compresiones más 12 insuflaciones. Luego van otras 30 y otras 2. Entonces vamos a ir alternando para obtener un ritmo de 120 compresiones por minuto. O sea, 4 compresiones, ¿verdad? No debemos interrumpir esta acción hasta que la víctima reaccione o cuando llegue la ayuda especial. Debemos continuar. A veces no a veces, sino que es recomendable que haya una segunda persona, ¿verdad?, que nos ayude a realizar estas compresiones y las insuflaciones. ¿Por qué razón? Porque esto es cansado. El realizar el RCP es cansado. Y a veces nos toma un tiempo o un lapso de 10 a 15 o 20 minutos, mientras que la ayuda llega, ¿verdad? Entonces nosotros debemos realizar este trabajo durante ese tiempo, ¿verdad? Entonces es importante realizar los pasos, ¿verdad? También generalmente, pues ahora ya no es tan común como antes que las personas anden un pañuelo. Nosotros es recomendable que como
conocedores del tema, ¿verdad? Como auxiliares de enfermería, siempre carguemos un pañuelo. ¿Por qué razón? Porque para seguridad del paciente y seguridad de nosotros, ahí es donde entra la bioseguridad, ¿verdad? Vamos a colocar un pañuelo sobre la boca, ¿verdad? Para no tener contacto directo con la boca del paciente, ¿verdad? Y pues no provocar alguna enfermedad, ¿verdad? O que nosotros podamos contraer, porque a veces si la persona ya está inconsciente, pues no vamos a saber si padece de algo, ¿verdad? Entonces es importante tomar todas estas medidas. Entre los primeros auxilios, como les decía, también encontramos las quemaduras, ¿verdad? Ya conocimos sobre las quemaduras, las heridas, ¿verdad? Los tipos de heridas, cómo los debemos cuidar, eso es parte de los primeros auxilios. Pero todo es importante que si ya es en un grado más elevado, entonces siempre llamemos a los especialistas, ¿verdad? Para que la persona pueda ser trasladada hacia el hospital. Hoy día estamos viviendo muchos accidentes y también estamos viviendo lo que es el COVID-19. Podemos brindar los primeros auxilios cuando el paciente ya está en un proceso de falta de respiración, pero es muy importante que tengamos muy a la mano, ¿verdad? Un teléfono. Ahora pues tenemos la ventaja de los celulares y es importante que mantengamos un saldito por aquello de los accidentes, ¿verdad? Se los digo por experiencia. Yo he estado tratando muchos pacientes positivos últimamente y esta enfermedad realmente lo deja uno con la boca abierta. El paciente ahorita está consciente, practicando, y dentro de 5 minutos está que quema fiebre, que no puede respirar, y pues de ponerle oxígeno y de brindarle primeros auxilios, ¿verdad? Entonces tenemos que estar preparados para todo esto, ¿verdad? Nosotros como auxiliares de enfermería tenemos que estar preparados y conscientes. Es muy importante que aprendamos a mantener la calma, ¿verdad? Porque si nosotros nos alteramos, definitivamente vamos a alterar al paciente, ¿verdad? Y nuestro trabajo es mantener la calma y poder brindarle calma al paciente para que él pueda también poner de su parte, ¿verdad? A veces el mismo estrés que se vive, el mismo miedo, hace a que el paciente se le agraven las situaciones, ¿verdad? Entonces, como les digo, tomar nuestras medidas de precaución y cuando brindemos primeros auxilios. Por ejemplo, si hay una herida con exposición de líquidos, por ejemplo sangre, primero nuestros guantes, ¿verdad? Y si no tenemos guantes, pues tenemos que lavar nuestras manos antes de atender al paciente. Lavarlas durante, estamos atendiendo, ¿verdad? Dejamos un momentito, nos limpiamos, nos lavamos y continuamos, ¿verdad? Son cosas de segundos, que tienen que ser rápido, ¿verdad? Pero evitar lo menos posible el contacto con los fluidos sanguíneos. Y después de atender al paciente, un buen lavado de manos, ¿verdad? Es importante para evitar contagios. Hoy día, pues, están a la luz del día muchas enfermedades, ¿verdad? Entonces tenemos que tener nuestra bioseguridad, ¿verdad? Continuamos. Ahora, pues les voy a dejar una pequeña tarea y es investigar qué hacer en caso de ahogamiento. Este es otro caso de primeros auxilios que se presenta muy seguido, más que todo con los niños, ¿verdad? No descartamos a los adultos porque a nosotros también nos ha pasado, pero eso es lo que les va a quedar de tarea, investigar qué debemos hacer cuando hay un problema de ahogamiento. Entonces, por favor, todos los primeros auxilios los vamos a realizar cuando estemos en nuestra clase presencial. Si se pudieron dar cuenta, en las noticias prácticamente casi que todo está queriendo volver a la normalidad, pero por favor, cuídense. Esto de que dijeran ya se va a abrir todo, no significa que vamos a salir como que nada a pasar. Hoy es cuando más cuidado debemos tener, ¿verdad? Si las clases primero Dios se reanudan, pues vamos a tener siempre nuestras medidas de prevención, ¿verdad? Y pues vamos a realizar y vamos a conocer todo el material, cómo se realiza, cómo se debe preparar un botiquín, ¿verdad? Para poder brindar
como deben ser los primeros auxilios. Espero que aprovechen, tomen nota de todo, por favor, realicen sus tareas porque ya pronto pues, van a ser calificadas y necesito que todo vaya en orden, ¿verdad? Porque yo tengo mi calendario de temas, ¿verdad? Y así las iré calificando. Por favor, cuídense más que nunca. Un abrazo para todos y espero verlos muy pronto.